cuando hablamos de turrones, debemos imaginar siempre que tenemos los tres grandes clásicos turrones, el turrón de Gijón, el de Alicante, el de Agramunt, el de crema. Y yo siempre digo que los turrones de chocolate no son turrones. O sea, en definitiva, cuando nosotros presentamos un turrón de chocolate, no deja de ser un gran bombón o una gran barra, en definitiva. O sea, aquí no tenemos ni denominaciones de origen, ni todo lo que representa la cultura, la tradición, el saber hacer de zonas turroneras. Lo digo porque, sobre todo cuando viajamos fuera, alguna vez nos ha pasado que turrones creativos de chocolate. Y a veces viene la gente y dice, oye, yo esperaba ver un turrón de Alicante, un turrón de Gijona, no sé esto. En el mundo del chocolate no dejamos de hacer rellenos, que lo que sí hacemos es presentarlos en un formato barra de turrón para que recuerde al turrón, pero en definitiva no deja de ser el mundo de los rellenos como podría ser el de las diferentes familias de bombones. Y este es uno de los rellenos que vamos a hacer, que lo vamos a colocar en esta barra de turrón, que es una combinación que yo hace años la hice en pastel. Yo diría que es de las combinaciones que más me ha funcionado, personalmente, que más me gustan. Era un pastel que hacíamos de guiandulla blanca con piñones tostados y canela, con un bizcocho magdalena muy tierno con canela. Entonces esta combinación gustativa la hemos adaptado, en este caso, al turrón. ¿Qué hacemos? Partimos de un chocolate blanco. Este chocolate blanco es un chocolate blanco relativamente nuevo que salió al mercado hace un par de añitos, que es el Zefir, que está considerado el chocolate blanco menos dulce del mundo. O sea, es un chocolate blanco que se redujo casi alrededor de un 8% de la media de la cantidad de azúcar y se incrementó en sólidos. O sea, ¿en qué sólidos? Pues sabéis que los sólidos de un chocolate blanco no pueden ser cacao porque si no, no sería blanco, sino son sólidos de leche, con lo que tenemos un chocolate que es muy rico, vendría a ser un dulce de leche sin esas notas, por supuesto, caramelizadas de un dulce de leche, pero con muy poco dulzor. A este chocolate blanco, ¿nosotros qué hacemos? Le incorporamos pasta de piñones. Fijaros, esto no es más que piñón mediterráneo, que lo hemos tostado, que lo hemos bien tostado, un piñón que lo hemos cocinado a unos 160 grados durante mucho tiempo, una temperatura para que nos tueste bien el piñón, pero sobre todo también nos lo deshidrate, que el contenido en humedad pues se quede muy bajo o nulo. Y después lo que hacemos es simplemente en un robot coupé, lo que hacemos es triturarlo y gracias a la fricción nos suelta el aceite. Sabéis que la mayoría de frutos secos, piñón incluido, tiene alrededor de 55-60% de aceite. Por lo tanto, gracias a esta fricción, reducimos la partícula y soltamos el aceite. Entonces tenemos esta pasta. Esta pasta la hemos incorporado al chocolate blanco y aquí lo que hacemos es también incorporarle sal Maldon. ¿Veis? La sal lo que hacemos simplemente es, si hay algún cristal que es muy grande, lo rompemos un poco, lo incorporamos dentro. Ramón, ¿por qué sal Maldon y no otra? Mira, la sal Maldon sobre todo nos interesa por el tamaño de la partícula, porque si utilizáramos, por ejemplo, aquí sal fina, ya estaría bien, pero nos interesa que durante la degustación pasen ciertas cosas. Entonces, al cortar el turrón, pues de vez en cuando tienes esa puntita de sal, ¿no? Es por esta razón. También, y siguiendo tu pregunta o tu apunte, Belén, decir que, claro, aquí ponemos sal y esta sal se quedará en suspensión en el turrón. Porque claro, tenemos un producto que es anhidro. El chocolate no tiene humedad, la pasta de piñones tampoco, por lo tanto la sal no se puede disolver. No tenemos agua donde disolver esta sal y siempre estará en suspensión. Este turrón, pues cualquier producto crujiente, si entra crujiente, morirá crujiente en el turrón. Y después, si alguien está echando cuentas de lo que vale este turrón y se ha asustado, ha dicho, madre mía, este hombre, claro, aquí tenemos casi un 40% de piñón. El piñón es un producto caro, es un producto, yo diría, hoy en día es un producto de lujo. Y lo que hacemos para compensar, buscando sobre todo un sentido gastronómico, ¿no? Porque aquí lo que buscamos primero, antes que reducir precio,
es una aventura gastronómica, ¿no? Entonces, buscando un crujiente, lo que hacemos es añadirle un crumble de canela, pero al mismo tiempo nos reduce el porcentaje de piñón y más o menos es un producto aceptable, ¿eh? Sigue siendo un producto caro, pero es un producto aceptable en costes. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un crumble. Si os fijáis en la receta, Pero nuevamente o sea, de canela, ¿no? O sea, también sí, un poco por qué, ¿no? Porque antes también decías, en este ¿no? caso que por el la blanco- combinación, siguiendo esa combinación de la tarta, hemos hecho lo que es aquí andouille blanca de piñones y el crumble de canela, fijaros que es un crumble un poco diferente. Normalmente el crumble es 4 partes iguales de azúcar granulado, normalmente de merara, de mantequilla, de harina de almendra y de harina normal. Lo que hemos hecho aquí ha sido eliminar la harina de almendra porque no nos aporta crujiente. De esta manera nos sube el porcentaje de azúcar y tenemos mucho más textura, tenemos mucho más crujiente, ¿eh? Este vendría a ser el crumble que se utilizaría para hacer lo que ahora está tan de moda de las chus, con el crumble encima. Entonces, simplemente aquí le incorporaríamos ya el crumble. Estamos alrededor en la receta. Me hubiera gustado traer en porcentajes incluso para comentar un poco, pero fijaros, estamos alrededor de un 20% de galleta aquí, de crumble. ¿Vale? Tenemos la textura de crumble y después aquí directamente lo que hacemos, fijaros, el formato de turrón vendría a ser el de barra corta, sería la barra corta de toda la vida, pero que la hemos partido por la mitad. Primero, por un tema de facilidad de corte. Después también de tendencia. Hoy en día cada vez los turrones se están empequeñeciendo mucho más, ¿no? Entonces lo que hemos querido ha sido respetar la medida de barra, o sea que se vea que es una barra, pero es la mitad, ¿eh? ¿Pero de cuántos gramos hablamos? Aquí mira, porque además el formato va a ser, para los 4 turrones va a ser el mismo, estamos hablando alrededor de unos 200 gramos más o menos. Alrededor de unos 200 gramos. Cosas importantes. Aquí, pensar que a diferencia de una trufa, porque todo lo demás, lo que va a venir ahora van a ser trufas, esto es un relleno graso. Aquí no hemos hecho una emulsión, no hemos preparado una mayonesa de chocolate. Entonces, en este caso, el tratamiento que le debemos dar al relleno es el mismo que al que le damos a una cobertura. Debemos atemperar, o sea, debemos precristalizar la materia grasa, o sea, debemos ayudar a que una parte de la grasa que tenemos aquí se haya ya enfriado. ¿Qué haríamos? Pues ahora cerrar los ojos, imaginar que aquí encima tenemos una bonita mesa de granito, ¿vale? Y volcaríamos nuestro relleno sobre una tabla de granito y lo enfriaríamos, ¿vale? Hasta bajar la temperatura alrededor de unos 23 grados. ¿Vale? A esta temperatura estabilizamos materia grasa y ya volcaríamos en los moldes. Y el resultado de este turrón pues sería esto de aquí. ¿Ves? Una vez desmoldeado el turrón, ¿qué haríamos? Lo enfriaríamos. Nosotros, para conseguir el terciopelo, cuando se trata de una tarta, lo que hacemos, como todos sabéis, pues es congelar la tarta y aterciopelar con la pintura caliente. En este caso, al ser un producto que después no va a estar conservado en frío, sino que va a estar conservado a temperatura ambiente y nos interesa de alguna forma estabilizar también el terciopelo, lo que hacemos es simplemente enfriar en nevera. O sea, dejamos el turrón frío en nevera, no lo congelamos porque si no también tenemos muchas contracciones y a veces se puede romper la corteza del turrón, y en frío con la pintura temperada damos spray y conseguimos el terciopelo. Porque si lo dejas a temperatura ambiente, ¿qué ocurre? Porque si no, si lo hiciéramos con la pintura caliente y el turrón congelado a temperatura ambiente, normalmente se nos puede llegar a fundir o incluso al tocarlo es mucho más frágil. ¿Eh? Entonces, después aquí lo que hemos hecho con esto, para decorarlo, pues simplemente hemos tomado un pincelito, lo hemos capado, hemos cortado un poco lo que es el pelo del pincel por la mitad, le damos
con chocolate negro, le damos una capita muy fina, no sé si se puede ver, ¿sí? ¿Veis? Y después simplemente pues sobre este dibujo le hemos aplicado chocolate blanco. Y veis, simplemente pues sacamos las chapitas, las hemos colocado pues encima del turrón y las hemos sobre el mismo relleno. Hemos tomado un pelín de relleno del que tenemos en el interior, lo hemos colocado encima. Y este sería el de... Todos estos turrones están todos pensados para ser degustados a 20 grados, como los bombones, como la mayoría de rellenos de este tipo. O sea, es clave que la temperatura esté en torno... Es muy difícil, ¿no? Además, en la cena de Navidad, que todo se ha calentado, que estamos todos ahí apretaditos, la temperatura sube, pero que está diseñado para que entre 18 y 24 grados esto pueda ser cortable, pueda ser... Vale, después, si os parece, vamos a por el siguiente. También es muy curioso el tema... Yo hablaba de rellenos, porque todo esto no dejan de ser rellenos, pueden ser rellenos de bombón, pero también es verdad que normalmente en formatos de turrón de este tipo, el relleno, para mí, debe ser un pelín más duro que el de un bombón. Tú cuando tomas un bombón que es para uso individual, digamos, pues si lo comes en dos veces, o en una sola vez, puedes hacer texturas mucho más, incluso líquidas o semicremosas. En el caso de un turrón, tú necesitas cortar. Entonces, aparte de que el turrón pueda ser más o menos bueno, que pueda ser más o menos bonito, que detrás tenga una historia. Por ejemplo, yo aquí no tengo ninguna historia, pero si tuviera mi establecimiento, pues seguramente este turrón lo metería en una caja con un bonito packaging, detrás explicaría una historia. Aquí el concepto del turrón es jugar con lo mejor de cada lima. ¿Qué hemos hecho? La lima kefir, no sé si todo el mundo la conoce, y aprovecho para darle las gracias a Kiku Sosa que nos ha conseguido las kefir hoy, porque quería enseñarla. Es esta lima arrugada, normalmente es muy común en la cocina asiática. Aquí es menos conocida, aunque ya se está utilizando mucho, pero en pastelería menos, que tiene muchísimo perfume. Tiene un perfume, es darle con el microplane, cerrar los ojos y estar en un jardín. Es una pasada. Entonces, en el turrón, si veis el relleno, es un turrón de 2 rellenos. Pero vuelves a apostar por la misma cobertura, ¿no? Sí, en este caso sí. Es una cobertura que, mira, yo en este caso no la utilizo tan como si fuera un chocolate blanco porque quiera destacar el chocolate blanco, sino lo considero como un soporte lácteo, como quien utiliza una nata o una mantequilla. Entonces, prácticamente aquí no notaremos el chocolate blanco, es un soporte. Y sí lo sigo utilizando por el sabor que aporta lácteo y sobre todo por esto que os comentaba de que es No es poco tan dulce. dulce, ¿no? Entonces, fijaros una cosa. Por un lado, para hacer esta trufa, hemos mezclado la cobertura y la manteca de cacao. Y Mariona, si puedes en un segundín, si puedes calentar un pelín más esto. ¿Vale? Y por otro lado, y ahora sigo con lo que os estaba comentando, tenemos zumo de lima, que sería el zumo de lima fresco. A este zumo de lima nosotros ya antes le hemos incorporado el jarabe de glucosa y el azúcar invertido, para no hacer tanto lío. Aquí le incorporamos ya la sal. Es un poco para que veáis el sistema que utilizamos para hacer las trufas. Aquí le incorporamos también ya la dextrosa. En este caso sal normal, ¿eh? Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta sal se acaba disolviendo. Entonces aquí no tendría interés utilizar sal Maldon, ¿eh? Entonces fijaros una cosa, cuando nosotros tenemos por un lado, en lo que es la receta, tenemos el zumo de lima, los azúcares y la sal por un lado, esto sí lo puedes calentar un pelín, que es lo que se lleva Mariona a calentar alrededor de unos 30 grados. Tenemos por otro lado el chocolate, que está a unos 40-45 con la manteca de cacao. Y nosotros esto ahora lo vamos a emulsionar. Y este será, digamos, el relleno de lima, el relleno de lima con lima fresca. Después, aparte, ¿nosotros qué hemos hecho? Esto es el concentrado de lima kefir.
concentrado. Esto no es más que algo que hace más o menos un año que lo estoy haciendo y que el día que lo utilicé digo, ostras, ¿por qué no, esto no lo hicimos antes? Porque que yo sepa, nadie antes lo había utilizado. Existe un tipo de jarabe de glucosa, que es este, que es el jarabe de glucosa D60. Es un jarabe de glucosa más fluido, no es tan viscoso, no es tan espeso como el clásico. Y claro, cuando tú ves esto en el almacén, dices, este producto es un producto estable. O sea, esto es un azúcar. Por lo tanto, es un producto que tiene una actividad del agua baja, es un producto estable, que tiene una larga conservación. ¿Por qué no utilizar esto como un relleno? Claro, es un azúcar que es menos dulce, o sea, que el azúcar normal. Y aquí lo que hacemos es también incorporarle sal Maldon. ¿Veis? La sal lo que hacemos simplemente es, si hay algún cristal que es muy grande, lo rompemos un poco, lo incorporamos dentro. Ramón, ¿por qué sal Maldon y no otra? Mira, la sal Maldon sobre todo nos interesa por el tamaño de la partícula, porque si utilizáramos, por ejemplo, aquí sal fina, ya estaría bien, pero nos interesa que durante la degustación pasen ciertas cosas. Entonces, al cortar el turrón, pues de vez en cuando pues, tienes esa puntita de sal, ¿no? Es por esta razón. También, y siguiendo tu pregunta o tu apunte, Belén, decir que, claro, aquí ponemos sal y esta sal se quedará en suspensión en el turrón. Porque claro, tenemos un producto que es anhidro. El chocolate no tiene humedad, la pasta de piñones tampoco, por lo tanto la sal no se puede disolver. No tenemos agua donde disolver esta sal y siempre estará en suspensión. Este turrón, pues cualquier producto crujiente, si entra crujiente, morirá crujiente en el turrón. Y después, si alguien está echando cuentas de lo que vale este turrón y se ha asustado, ha dicho, madre mía, este hombre, claro, aquí tenemos casi un 40% de piñón. El piñón es un producto caro, es un producto, yo diría, hoy en día es un producto de lujo. Y lo que hacemos para compensar, buscando sobre todo un sentido gastronómico, ¿no? Porque aquí lo que buscamos primero, antes que reducir precio, es una aventura gastronómica, ¿no? Entonces, buscando un crujiente, lo que hacemos es añadirle un crumble de canela, pero al mismo tiempo nos reduce el porcentaje de piñón y más o menos es un producto aceptable, ¿eh? Sigue siendo un producto caro, pero es un producto aceptable en costes. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un crumble. Si os fijáis en la receta... Pero nuevamente de canela, ¿no? O sea, también Sí, un poco por qué, ¿no? Porque antes también decías, en este ¿no? caso que por el la blanco- combinación, siguiendo esa combinación de la tarta, hemos hecho lo que es aquí andouille blanca de piñones y el crumble de canela, fijaros que es un crumble un poco diferente. Normalmente el crumble es 4 partes iguales de azúcar granulado, normalmente de merara, de mantequilla, de harina de almendra y de harina normal. Lo que hemos hecho aquí ha sido eliminar la harina de almendra porque no nos aporta crujiente. De esta manera nos sube el porcentaje de azúcar y tenemos mucho más textura, tenemos mucho más crujiente, ¿eh? Este vendría a ser el crumble que se utilizaría para hacer lo que ahora está tan de moda de las chus, con el crumble encima. Entonces, simplemente aquí le incorporaríamos ya el crumble. Estamos alrededor en la receta, me hubiera gustado traerla en porcentajes incluso para comentar un poco, pero fijaros, estamos alrededor de un 20% de galleta aquí, de crumble. ¿Vale? Tenemos la textura de crumble y después aquí directamente lo que hacemos, fijaros, el formato de turrón vendría a ser el de barra corta, sería la barra corta de toda la vida, pero que la hemos partido por la mitad. Primero, por un tema de facilidad de corte, después también de tendencia. Hoy en día cada vez los turrones se están empequeñeciendo mucho más, ¿no? Entonces lo que hemos querido ha sido respetar la medida de barra, o sea que se vea que es una barra, pero es la mitad, ¿eh? ¿Pero de cuántos gramos hablamos? Aquí mira, porque además el formato va a ser, para los 4 turrones va a ser el mismo, estamos hablando alrededor de unos 200 gramos más o menos. Alrededor de unos 200 gramos. Cosas importantes. Aquí, pensar que, a diferencia de una trufa, porque todo lo demás, lo que va a venir ahora van a ser trufas, esto es un relleno graso. Aquí no hemos hecho una emulsión.
no hemos preparado una mayonesa de chocolate. Entonces, en este caso, el tratamiento que le debemos dar al relleno es el mismo que al que le damos a una cobertura. Debemos atemperar, o sea, debemos precristalizar la materia grasa, o sea, debemos ayudar a que una parte de la grasa que tenemos aquí se haya ya enfriado. ¿Qué haríamos? Pues ahora cerrar los ojos, imaginar que aquí encima tenemos una bonita mesa de granito, ¿vale? Y volcaríamos nuestro relleno sobre una tabla de granito y lo enfriaríamos, ¿vale? Hasta bajar la temperatura alrededor de unos 23 grados. ¿Vale? A esta temperatura estabilizamos materia grasa y ya volcaríamos en los moldes. Y el resultado de este turrón pues sería esto de aquí. ¿Ves? Una vez desmoldeado el turrón, ¿qué haríamos? Lo enfriaríamos. Nosotros, para conseguir el terciopelo, cuando se trata de una tarta, lo que hacemos, como todos sabéis, pues es congelar la tarta y aterciopelar con la pintura caliente. En este caso, al ser un producto que después no va a estar conservado en frío, sino que va a estar conservado a temperatura ambiente y nos interesa de alguna forma estabilizar también el terciopelo, lo que hacemos es simplemente enfriar en nevera. O sea, dejamos el turrón frío en nevera, no lo congelamos porque si no también tenemos muchas contracciones y a veces se puede romper la corteza del turrón, y en frío con la pintura temperada damos spray y conseguimos el terciopelo. Porque si lo dejas a temperatura ambiente, ¿qué ocurre? Porque si no, si lo hiciéramos con la pintura caliente y el turrón congelado a temperatura ambiente, normalmente se nos puede llegar a fundir, o incluso al tocarlo es mucho más frágil. ¿Eh? Entonces, después aquí lo que hemos hecho con esto, para decorarlo, pues simplemente hemos tomado un pincelito, lo hemos capado, hemos cortado un poco lo que es el pelo del pincel por la mitad, le damos con chocolate negro, le damos una capita muy fina, no sé si se puede ver, ¿sí? ¿Veis? Y después simplemente pues sobre este dibujo le hemos aplicado chocolate blanco, y veis, simplemente pues sacamos las chapitas, las hemos colocado pues encima del turrón y las hemos sobre el mismo relleno. Hemos tomado un pelín de relleno del que tenemos en el interior, lo hemos colocado encima. Y este sería el de... Todos estos turrones están todos pensados para ser degustados a 20 grados, como los bombones, como la mayoría de rellenos de este tipo. O sea, es clave que la temperatura esté en torno... Es muy difícil, ¿no? Además, en la cena de Navidad, que todo se ha calentado, que estamos todos ahí apretaditos, la temperatura sube, pero que está diseñado para que entre 18 y 24 grados esto pueda ser cortable, pueda ser... Vale, después, si os parece, vamos a por el siguiente. También es muy curioso el tema... Yo hablaba de rellenos, porque todo esto no dejan de ser rellenos, pueden ser rellenos de bombón, pero también es verdad que normalmente en formatos de turrón de este tipo, el relleno, para mí, debe ser un pelín más duro que el de un bombón. Tú cuando tomas un bombón que es para uso individual, digamos, pues si lo comes en dos veces, o en una sola vez, puedes hacer texturas mucho más, incluso líquidas o semicremosas. En el caso de un turrón, tú necesitas cortar. Entonces, aparte de que el turrón pueda ser más o menos bueno, que pueda ser más o menos bonito, que detrás tenga una historia. Por ejemplo, yo aquí no tengo ninguna historia, pero si tuviera mi establecimiento, pues seguramente este turrón lo metería en una caja con un bonito packaging, detrás explicaría una historia. Aquí el concepto del turrón es jugar con lo mejor de cada lima. ¿Qué hemos hecho? La lima kefir, no sé si todo el mundo la conoce, y aprovecho para darle las gracias a Kiku Sosa, que nos ha conseguido las kefir hoy, porque quería enseñarla. Es esta lima arrugada, normalmente es muy común en la cocina asiática. Aquí es menos conocida, sí, aunque ya se está utilizando mucho, pero en pastelería menos, que tiene muchísimo perfume. Tiene un perfume, es darle con el microplane, cerrar los ojos y estar en un jardín. Es una pasada.
Entonces, en el turrón, si veis el relleno, es un turrón de 2 rellenos. Pero vuelves a apostar por la misma cobertura, ¿no? Sí, en este caso sí. Es una cobertura que, mira, yo en este caso no la utilizo no la utilizo tan como si fuera un chocolate blanco porque quiera destacar el chocolate blanco, sino lo utilizo, lo considero como un soporte lácteo, como quien utiliza una nata o una mantequilla. Entonces, prácticamente aquí no notaremos el chocolate blanco, es un soporte. Y sí lo sigo utilizando por el sabor que aporta lácteo y sobre todo por esto que os comentaba de que es No es poco tan dulce. dulce, ¿no? Entonces, fijaros una cosa. Por un lado, para hacer esta trufa, hemos mezclado la cobertura y la manteca de cacao. Y Mariona, si puedes en un segundín, si puedes calentar un pelín más esto. ¿Vale? Y por otro lado, y ahora sigo con lo que os estaba comentando, tenemos zumo de lima, que sería el zumo de lima fresco. A este zumo de lima nosotros ya antes le hemos incorporado el jarabe de glucosa y el azúcar invertido, para no hacer tanto lío. Aquí le incorporamos ya la sal. Es un poco para que veáis el sistema que utilizamos para hacer las trufas. Aquí le incorporamos también ya la dextrosa. En este caso sal normal, ¿eh? Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta sal se acaba disolviendo. Entonces aquí no tendría interés utilizar sal Maldon, ¿eh? Entonces fijaros una cosa, cuando nosotros tenemos por un lado, en lo que es la receta, tenemos el zumo de lima, los azúcares y la sal por un lado, esto sí lo puedes calentar un pelín, que es lo que se lleva Mariona a calentar a alrededor de unos 30 grados. Tenemos por otro lado el chocolate, que está a unos 40-45 con la manteca de cacao. Y nosotros esto ahora lo vamos a emulsionar. Y este será, digamos, el relleno de lima, el relleno de lima con lima fresca. Después, aparte, ¿nosotros qué hemos hecho? Esto es el concentrado de lima kefir. Concentrado. Esto no es más que algo que hace más o menos un año que lo estoy haciendo y que el día que lo utilicé digo, ostras, ¿por qué esto no lo hicimos antes? Porque que yo sepa, nadie antes lo había utilizado. Existe un tipo de jarabe de glucosa, que es que es el jarabe de glucosa D60. Es un jarabe de glucosa más fluido, no es tan viscoso, no es tan espeso como el clásico. Y claro, cuando tú ves esto en el almacén, dices, este producto es un producto estable. O sea, esto es un azúcar. Por lo tanto, es un producto que tiene una actividad del agua baja, es un producto estable, que tiene una larga conservación. ¿Por qué no utilizar esto como un relleno? Claro, es un azúcar que es menos dulce, o sea, que el azúcar normal, y lo que hacemos es directamente rallarle la lima kefir dentro. Lo hemos hecho con lima kefir, lo hemos hecho en algún bombón con naranja, con cualquier cítrico. Fijaros la proporción, 20 de ralladura por 120 de jarabe de glucosa. Y yo esto lo estoy utilizando en bombones. O sea, lo coloco en la base del bombón, encima le coloco otro relleno y cuando tú cortas, que es un poco lo que hemos hecho aquí, tienes 2 degustaciones. Tienes la degustación de la trufa y por otro lado, que es lo primero que te entra, tienes el relleno semilíquido. Y es muy divertido porque es una manera de controlar la degustación. Por ejemplo, en este bombón es muy curioso qué pasa con el paladar. Lo primero que tú asumes es el relleno más líquido. Entonces, lo primero que te viene es la kefir. ¡Pam! Te viene el golpe de kefir y a continuación, a medida que vas ya fundiendo y paladeando la ganache, pues te viene ya el resto de la ganache blanca. Hemos querido hacer esta en directo. Habíamos pactado con Mariona que la cortaríamos y que haríamos todas estas cosas, Pero un poco para explicar, y yo sé que esto se explica desde hace 20 años que estamos explicando lo de las emulsiones, pero para el que no lo conozca, cosas importantes en una emulsión de chocolate. En cualquier emulsión es importante la fricción. La fricción es importantísima, el orden y la proporción. Pero en el caso del chocolate debemos incorporar una cosa más, que es la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una mayonesa tenemos
una grasa, que es el aceite, que a temperatura ambiente está líquido. En el caso del chocolate tenemos una grasa que a temperatura ambiente está durísima, que es la manteca de cacao. Por lo tanto, aquí es muy importante fundir la grasa, por eso hemos empezado fundiendo el chocolate, y al incorporarle todo el resto de ingredientes, sobre todo, ¿qué es importante? Es importante asegurar que la temperatura final que tengáis aquí esté alrededor de mínimo unos 35 grados, que es la temperatura a la que la manteca de cacao funde, ¿vale? Si esto se os queda al final, pongamos a 25, 27, 28 grados, es una temperatura que no es correcta porque la materia grasa empezaría ya a endurecer, ¿vale? Mariona, si quieres le pasaremos el Turmix. Y después, aparte de temperatura, hay otra cosa más, que es el tema de la fricción. O sea, por mucho que trabajemos con un batidor, con una lengua o con una paleta para emulsionar con cuidado, al final es importante siempre acabar emulsionando con algo que nos incorpore energía aquí. O sea, necesitamos fricción, ¿vale? Y sobre todo, intentando no incorporar aire, ¿vale? Pero fijaros que hemos incluso cambiado la textura. La textura es mucho más cremosa, es mucho más elástica. Y esta trufa estaría lista para hacer lo siguiente. ¿Qué haríamos aquí? Mismo molde, mismo chocolate que hemos moldeado aquí. Y dentro de este chocolate, ¿qué haríamos? Colocaríamos más o menos hasta la mitad. Y cuando estemos en la mitad, lo que hacemos es esto en una manga muy, muy, muy fina y le echamos justo una tira de largo de emulsión. Seguimos colocando turrón con la idea de que nos quede en lo que es el turrón, en el centro, una tira de kefir. Si os parece, arrancamos ya por el siguiente. El siguiente turrón, y os enseño este. ¿Veis? Este lo hemos acabado así. A nivel estético, a mí la lima me da, para mí no es redondo, son puntas, ¿no? Y por eso pues hemos jugado un poco con la estética del triángulo. De hecho, si os digo la verdad, que normalmente acostumbro a decir la verdad, iba tan apurado que la semana pasada estaba en el aeropuerto y vi una publicidad. Si alguno de vosotros va al aeropuerto durante estos días, aún la verá, había ahí un mural y estaba lleno de estrellitas de colores, de estrellas, no sé, tengo la foto por aquí, y dije, mira, ya lo tengo. Y bueno, ha salido así. Pero la idea, sobre todo, es dar esta sensación. Incluso... Bueno, también es un poco la forma del abeto, ¿eh? Sí, también. Mira, podríamos decir que es el abeto de Navidad de Lima. Pero sí que tengo amigos que hacen diseño gráfico y tal. El otro día se lo enseñé y dice, mira, nosotros siempre que hacemos un catálogo, siempre que hacemos una imagen, lo que sea, y necesitamos asociar un cítrico, es triángulo. Y este sería pues el segundo turrón. ¿Pero queda suelto? No, esto normalmente lo engancharíamos. Vale. Después cortaremos uno de cada para que veáis también el interior. Y si os parece, arrancamos ya a por el siguiente. Romero Yuzu Alunga. Este es un turrón. Seguimos con el mismo formato. Seguimos con el mismo formato. ¿Qué tenemos aquí? Mira, es una trufa de miel y romero. Si lo veis bien, es una trufa, fijaros, igual como con la de Lima. Si os fijáis, hay una curiosidad. Aquí no utilizamos nata. O sea, no utilizamos un soporte de nata. Ya tenemos suficiente grasa con el chocolate, con los demás ingredientes. Vamos directamente a la esencia. ¿Por qué? Porque nos interesa también dar sabores muy claros, muy directos. Antes trabajábamos con lima, pues zumo de lima. Aquí trabajamos con... Perdón. ¿Qué necesitamos? Sabor a romero. Una infusión de romero fresco, concentrada. Si os fijáis bien la infusión, para la infusión tomamos 375 de agua, hervimos el agua, colocamos la infusión. De esta manera también pasteurizamos, si utilizamos romero del huerto, lo que sea, pasteurizamos la hierba, dejamos unos minutos en infusión y de los 375 gramos de agua, una vez filtrado, nos debe quedar 340.
Si dejáis hervir 10 minutos, por supuesto no tendréis 340, pero normalmente está calculado para que la infusión os quede en 340. A esta infusión, veis aquí a Mariona, ya le colocamos antes a la infusión, para no repetir la misma operación con el de Lima. Le hemos colocado ya todos los azúcares y solo nos falta incorporar la sal. ¿Cómo hacemos esto? Mira, aquí repetimos la misma historia. ¿Y la miel entonces? Primero, la miel también nos aparecían estas notas de yuzu, de romero. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos ya todos los ingredientes. Repetimos la operación de antes. Siempre tenemos la parte líquida a unos 30 grados, el chocolate a 40-45. Hacemos la emulsión. Cuando nosotros tenemos la emulsión lista, tal como hicimos con la blanca y ahora con esta de leche, ¿qué cosas debemos respetar? Que la temperatura final, tal como dijimos antes, mínimo esté a 35 grados. Que le pasemos el turmix, porque Mariona, que es más valiente que yo, le está dando ahí, ya le da fricción, pero no podemos darle la que nos puede entregar el turmix a un robot. Por lo tanto, al final siempre, para asegurar una buena emulsión, fricción, y después, cuando esto esté a temperatura, antes de volcarlo en los moldes, lo dejaremos enfriar. Yo antes no lo he comentado con el de Lima, pero para todos los rellenos es importantísimo la precristalización del relleno. Yo antes os dije, si os acordáis, el de piñón hay que atemperar. En este caso, al ser trufas, al tener agua dentro, esto es un producto ya más delicado. Porque en el momento en que tenemos agua, la conservación ya se nos complica, la estabilidad del producto. ¿Qué sería lo ideal? Pues mira, ahora mismo aquí nosotros para hacer esto deberíamos trabajar con un bozal. Yo que estoy perdiendo pelo desde hace años debería llevar aquí esto tapadito, guantes y trabajar en perfectas condiciones para el tema higiénico. Por lo tanto, tirar esto encima de la mesa y enfriarlo es un delito. ¿Qué debemos hacer? Simplemente extenderlo en una gastronorm, si queréis, bien limpia, desinfectada, dejar que baje la temperatura, siempre alrededor de unos 28 grados para los rellenos blancos, para estos con leche alrededor de 30 y para el siguiente de café alrededor de 32-34. ¿Eso cuánto tiempo supone? Nada, una receta como esta la extendemos en la gastronomía y en 3, 4, 5 minutos ya lo tenéis. Recuperamos y volcaríamos. Después, fijaros qué emulsión más bonita que ha hecho aquí Mariona. Después aquí la jugada, en este